Ahora vamos a platicar acerca del concepto de densidad. Bueno, pues ya conocemos el concepto de densidad volumétrica, la cual se define como el cociente de la masa en una celda cristalina metálica, la masa atómica, la masa de todos los átomos que lo constituyen, entre el volumen de la celda. Pero también existe el concepto de densidad planar, donde en esta lo que nosotros buscamos encontrar es la densidad de átomos equivalentes comprendidos en un plano de corte en una celda unitaria. Esta denominación se obtiene dividiendo el número de átomos cuyos centros son cortados por el plano entre el área del plano que está en la celda. Y aquí tenemos una referencia a los planos comunes que podemos encontrar nosotros en las celdas cristalinas, por ejemplo, el área de una cara, la cual se va a definir por el producto de lado por lado. Y como cada lado tiene una longitud igual a, es decir, un parámetro de red, pues su área es igual a al cuadrado. O las áreas en diagonal, como por ejemplo la diagonal principal, que su área es raíz de 2 por a cuadrada, o las diagonales inclinadas, donde el área es igual a la raíz de 3 sobre 2 por a cuadrada. Estos valores se obtienen por teoremas de Pitágoras. También existe el concepto de densidad lineal, la cual la densidad lineal se va a definir como la densidad de átomos a lo largo de una dirección. Y numéricamente se va a determinar dividiendo el número de diámetros equivalentes entre la longitud de cada vector. Bueno, y aquí tenemos un ejemplo, yo creo que lo vamos a entender mejor con el ejemplo que con las formulitas en sí mismas. Y por ejemplo, se desea determinar la densidad lineal para una celda BCC en la dirección 1, 0, 0 para un parámetro de red de punto 123. En la celda BCC se puede apreciar un átomo en el centro de la celda y 8 octavos en las esquinas de la celda. Bueno, pues entonces la densidad lineal para esta dirección en particular, la 1, 0, 0, pues se determina primero encontrando los diámetros intersectados. Si hacemos una selección de las partes atómicas que están siendo cortadas en un momento determinado por esa dirección, vamos a encontrar que lo que realmente nos interesa son los radios. Y ahí tenemos dos radios que son intersectados, que son cortados por esa dirección. Dos radios pues son iguales a un diámetro, y un diámetro se considera que es un átomo completo. Aunque nosotros tengamos ahí volumétricamente 2 octavos, para fines de la definición de la dirección, lo único que nos interesan son los radios, y en este caso 2 radios son iguales a un diámetro y un diámetro es igual a un átomo completo. Dividimos entonces el átomo completo entre el parámetro de red y de esa manera obtenemos nosotros numéricamente la cantidad. Ejemplo número 2, ahora para una celda FCC en la dirección 1, 1, 0. Y bueno, la celda FCC se distingue por tener un centro de átomo en cada cara. Y aquí es esta dirección, la 1, 1, 0. Bueno, pues ahí la tenemos de color rojo, esta dirección. Déjenme quitar esta imagen de aquí. Ok, ahí está, ya la quité. Bueno, pues ahí se puede ver mejor la dirección en cuestión. Y entonces nosotros encontramos la longitud de ese vector matemáticamente a través del teorema de Pitágoras, y esa longitud pues la vamos a sustituir en la expresión. Si nos fijamos en la figura, en la proyección de los átomos que son intersectados, se puede apreciar en el esquema que es intersectado un radio en cada esquina y un átomo central, por tratarse de la cara inferior, y por supuesto pues está referida a una celda de tipo FCC donde hay un centro de átomo en cada cara. Así que como son dos los átomos intersectados, es decir, el átomo central más los dos radios de las esquinas, pues sustituimos por 2 la cantidad y de esa manera obtenemos el valor correspondiente a la densidad de ese vector. Un ejemplo más, pero ahora para una celda BCC otra vez, y este es el caso de la dirección 1, 1, 1.
Aquí podemos apreciar que esa dirección corre desde el origen hasta nada más ni nada menos que la punta del vector, la punta de la flecha que coincide con la coordenada 1, 1, 1. Acuérdense ustedes que para familias de direcciones siempre habrá al menos un vector para cada familia que salga del origen y estamos aduciendo precisamente a ese vector. La longitud pues también se obtiene por el teorema de Pitágoras. Ahí está. Y la densidad lineal entonces va a ser igual a dos átomos intersectados, el átomo central más los dos radios de los extremos, del que está cerca del origen y el que está cerca de la punta del vector. Así que dividimos esos dos átomos entre la longitud del vector y de esa manera obtenemos la cantidad. Ahora vámonos para la densidad planar. En el caso de la densidad planar, pues tenemos el plano 001 y en el caso de la celda BCC queremos saber para ese plano 001 cuántos átomos son intersectados. El plano 001 lo tenemos en la parte superior y aquí se puede ver que son 4 los átomos que son intersectados. Aquí ya no se cuenta por radios sino por superficie. Son 4 superficies de un cuarto, lo cual nos da un átomo completo dividido entre el área. Esa área, como mide A por cada lado, pues es A al cuadrado. Sustituimos los valores y de esa manera obtenemos la densidad planar. Ahora, ¿cuál será la densidad para el plano 002 en esa misma celda cristalina? Bueno, pues ahí está, miren, tratándose de una BCC para el plano 002, ese es el plano 002, nótese que aquí el valor el valor que vamos a obtener va a estar asociado a la cantidad de átomos que están siendo cortados instantáneamente por ese plano, y por tratarse de una BCC pues es un solo átomo nada más el que está siendo cortado. Dividimos eso entre el área, que es el parámetro de red al cuadrado, y obtenemos ese resultado. Un ejemplo más, ¿cuál sería la densidad en 0,11 para una celda cristalina BCC? Bueno, pues es la misma celda cristalina BCC con los mismos valores, para no darle otros valores distintos. Y bueno, pues aquí se puede ver que está cortado el átomo central y las 4 esquinas en la celda BCC para ese plano. Son 4 esquinas y uno entero dividido entre raíz de 2 por A cuadrada. Bueno, esa área se determina por el teorema de Pitágoras también. Y ahí está el valor de la densidad planar. Otro ejemplo de densidad planar para una celda de tipo FCC en el plano 1,0 para un parámetro de red de 0.392. Y bueno, en este caso ese plano, el 1,10, pues se dibuja de esa manera. Y si revisamos cuidadosamente para una celda BCC cuáles son los átomos que están siendo intersectados, pues en esa diagonal se puede observar que son en la cara superior, en el centro hay un medio átomo, en la cara inferior otro medio átomo, y en las esquinas completan un átomo completo. Así que estamos hablando de 4 cuartos por las esquinas más las dos mitades de la superior e inferior. Y el área pues se determina de la misma manera con Pitágoras, raíz de 2 por A cuadrada. Así que el valor va a ser igual a 9.2 átomos por nanómetro sobre nanómetro. Nótese que aquí ya no estamos usando las conversiones de nanómetro a metros, que es expresado directamente en nanómetros, pero igual podemos convertir a milímetros, por ejemplo aquí a milímetros, o también a metros. Otro parámetro interesante que se tiene que conocer también es la distancia interplanar. Esta distancia se va a definir para las familias de planos, así como hay familias de direcciones, también hay familias de planos. Y vamos a utilizar la expresión A sobre la raíz de HKL, la sumatoria de HKL, todas ellas al cuadrado, donde H, K y L son los índices de Miller de las direcciones. Por ejemplo,
para el caso de una celda FCC en el plano 212, en este caso, este plano sería el que está dibujado en este momento, el que aparece dibujado ahí. Es un plano que intersecta al eje X en un medio, al eje Y en uno y al eje Z en un medio. ¿Cómo pudimos saber cuáles eran los valores de las coordenadas? Bueno, pues sacando el recíproco al índice de Miller, ¿no? El recíproco de 2 es un medio, el recíproco de 1 es 1, el recíproco de 2 es un medio. Se hace el trabajo inverso. Y en este caso, sustituyendo directamente en la fórmula el parámetro de red y los índices de Miller, pues nos permite obtener el valor de la distancia interplanar. Otro ejemplo, determinar la distancia interplanar para una celda BCC en el plano 1,0. Bueno, este plano ya lo habíamos visto, ahí está. Es un plano que intersecta a X y a Y en 1, por eso su denominación es 1,1,0. 1,1, y el 0 es porque la Z, el plano corre paralelo a la Z. Bueno, si dibujamos otro plano de la misma familia, pues sería ese. Y si quisiéramos determinar la distancia interplanar, pues sustituimos el parámetro de red y los índices de Miller, y eso sería la distancia conocida, la que andamos buscando. Si lo viéramos en vista de dron, es decir, observando el plano XY, lo veríamos de esta manera, visto desde arriba. Ahora, ¿qué pasaría si lo que quisiéramos determinar es para la celda FCC en el plano 001, la distancia interplanar? Bueno, nótese que el plano 001 es un plano ubicado en la cara de la celda. Si sustituimos en la fórmula en el numerador, pues el valor que queda es A, pero en el denominador se puede apreciar que la raíz de la sumatoria de los índices es igual a raíz de 1. Obsérvese que el resultado es 0.122, exactamente igual al parámetro de red. Esto quiere decir que cuando tengamos un plano que es paralelo a cualquiera de las caras, pues entonces ese plano medirá su distancia interplanar lo mismo que el parámetro de red. Entonces esto lo vamos a tomar como un dato interesante. Así que pues con esto terminamos nuestros ejercicios del día de hoy. Nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego.